Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, la invitación a compartir junto a nosotros media hora con todo el deporte. Tenemos mucho para hablar, para analizar el invitado del día, todo lo vinculado a la actividad deportiva, pero lo cierto es que la Copa América está a la vuelta de la esquina y empiezan a aparecer las listas, en definitiva los protagonistas del gran torneo de fútbol que existe este año y que está vinculado al campeonato más antiguo de selecciones que existe, que es la Copa América. Llamada en el inicio torneo sudamericano, la Copa América tiene más de 100 años y por supuesto en esta edición, como siempre, los favoritos son la Argentina, más allá de lo que a veces diga el entrenador, pero con Messi siempre y por potencia siempre es favorito la Argentina. Brasil, que tiene que despojarse de los fantasmas, porque cada vez que organiza un torneo de local, sobre todo en las Copas del Mundo, le pasó en el 50, le pasó en 2014, siente mucho la presión, siente en el 14 quizás los fantasmas del 50 y no pudo de alguna manera darle una alegría a su gente. Y por supuesto habrá que pensar en Uruguay, en Colombia, habrá que ver a Chile, al Paraguay de Berizzo. Lo cierto es que la Copa América está a la vuelta de la esquina. Brasil ya tiene la lista de 23, Tite ha dado los nombres de los futbolistas que van a actuar y como tiene tantos jugadores, es tanta la abundancia, uno empieza a pensar en aquellos que han quedado afuera, el caso de Lucas Moura, de Tottenham, el caso de Marcelo, jugador del Real Madrid, William del Chelsea. Se ha hablado muchísimo también de Douglas Costa, es tanta la abundancia, son tantos los jugadores de Brasil que se pone más el acento en los que quedaron afuera que en los que están adentro, que en definitiva también son jugadores como Alisson, el arquero del Liverpool, como Felipe Luis, como Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, uno repasa a Arthur, Casemiro en la mitad de la cancha, Felipe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesús, Firmino, tienen jugadores realmente como para hacer un gran equipo, pero lo cierto es que muchos han hablado más de los que quedaron afuera que de los que están adentro. Lo cierto es que ya está la Copa América a la vuelta de la esquina y lo vamos a desarrollar aquí en Universo Deportivo. Hoy vamos a hablar de tenis, vamos a hablar con Sebastián Torok, que está, como buen periodista que es, muy ligado a todo el mundo del tenis, a la actualidad y sobre todo aquello que ha pasado con las apuestas clandestinas que ensuciaron al deporte y por supuesto también va a presentar sus libros de Gustavo Fernández y de Juan Martín del Potro. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa, Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Vamos a tomar un café con Sebastián Torok, que es uno de los periodistas más calificados que tiene el tenis de la Argentina, es un periodista deportivo muy versátil, ha escrito El Milagro del Potro, Hambre de Lobo, la vida de Gustavo Fernández, el anterior obviamente la vida de Del Potro, pero además conoce profundamente el tenis, ha escrito notas que de alguna manera revolucionaron este año el ambiente, porque tocó un tema muy delicado. Vamos a hablar seguramente, Sebastián, del tema de las apuestas y del tema de que vos has tocado con mucha profundidad, con mucha seriedad, con mucho conocimiento, pero me parece que vamos a empezar por lo lindo que son los libros, ¿no? Sí. El Milagro del Potro fue tu primera publicación, tu primer libro. Sí. Sí. Y que habla de la vida de un tenista que después de Vilas y Clerc, más allá de Nalbandián, de Coria, me parece que fue lo más cercano a Guillermo Vilas, ¿no? Yo creo que sí, sí. En ese jueguito que tenemos los periodistas que nos gusta comparar, realmente lo pongo detrás de Vilas, sin duda. Ya creo que fue su carrera superior a la de Batata Clerc, más allá del número de títulos, ¿no? Claro. Por lo que logró, por la Copa Davis, por las medallas olímpicas. Y bueno, y esta obra, este trabajo fue algo que tenía ya en mente desde hacía muchos años, que después se frenó un poco por las lesiones, por esas cirugías en la muñeca izquierda que casi lo pusieron al borde del retiro. Y ya una vez, después de su regreso maravilloso, de esa resiliencia increíble en el 2016, bueno, tuve la idea de hacerlo y bueno, fue un lindo trabajo con casi 70 entrevistados, fue todo un desafío. Sebastián, ¿por qué el milagro? El milagro en parte es realmente por lo que él padeció. Ajá. Él en el año 2015 había decidido retirarse. Él estaba más que nada pensando cómo anunciarlo, cuándo anunciarlo.
después de su tercera cirugía en la muñeca izquierda, él no encontraba soluciones, tenía muchos dolores, anímicamente estaba por el piso, estaba muy angustiado, había roto su vínculo con Franco Davini y Martiniano Orazzi, que habían sido su entrenador y preparador físico durante muchos años, más de 7 años, y que representaban un vínculo muy fuerte con él. Y bueno, ya te digo, estaba al borde de dejar la raqueta. Y después todo lo que vino después, increíble, en el año 2016, con la Copa Davis, con las medallas olímpicas, con volver a jugar al tenis, ¿no? Fue realmente una capacidad de superación, creo yo, nunca vista en el tenis. Hay otros ejemplos de Thomas Muster, quizás Ivanisevic en algún momento, que tuvieron problemas de salud y que llegaron a la gloria. Pero creo que el caso del Potro es inigualable por la cantidad de años que estuvo ausente del circuito. Sí, y que cuando regresó se metió rápidamente, ¿no?, bien arriba. Muy rápido, muy rápido. Es realmente, a uno le puede gustar más el estilo de Nalbandián, el de Gaudio, el de Coria, pero lo que no se puede rechazar es que Del Potro es un crack, es realmente un crack, y tiene absolutamente todo para... A ver, el año pasado llegó al número 3 del mundo, en condiciones quizás físicas que no eran las mejores, y así todo llegó al top 3, increíble. Es uno de los mejores deportistas argentinos de la historia, no tengo ninguna duda. Debe tener muchos capítulos y uno va contando algunas cosas como para que la gente después compre el libro y lo lea. Pero me imagino que Mar del Plata 2008 debe tener un capítulo importante. Sí, la Copa Davis fue un trauma para él. Realmente Franco Davini y Martiniano Orazzi, como te decía, que fueron muy importantes en su vida, en la época que trabajaban con él prácticamente no hablaban con la prensa, y por suerte para el libro quisieron hablar, son testimonios fundamentales. Y ellos me contaban, me confesaban que la Davis era como un peso, que no le dejaba disfrutar lo que él lograba luego en el circuito ATP. Era una gran angustia. Por eso el día que la Argentina gana la Davis en Croacia en el 2016, él dijo, ya puedo dormir tranquilo. Claro, porque yo creo que también en Sevilla había tenido una buena actuación. La gente se acuerda mucho de Mar del Plata por cómo somos los argentinos. Claro, por el conflicto, como se acuerda de Checoslovaquia en 1980. Claro. Pero en Sevilla, si bien se pierde la final, Del Potro tuvo muy buenos partidos. Tuvo muy buenos partidos y le tocó lidiar contra... En ese momento los dos mejores jugadores de polvo de ladrillo, Nadal y David Ferrer, que Ferrer después de ganarle a Del Potro en el primer día, dice que fue el mejor partido de su vida. Claro. Que lo diga Ferrer, ¿no? Sí, fueron 5 horas, ¿no? Sí, fue un partidazo en Sevilla, y en una serie, en una etapa muy bien manejada por Tito Vázquez como capitán, que logró que tanto Nalbandián como Juan Martín pudieran convivir bien. Fue una pena que tocara España de visitante, ¿no? Claro. El US Open siempre fue su Grand Slam favorito, casi su torneo favorito, quizás Key Biscayne o algún otro, pero me parece que lo gana porque además le gustaba el torneo, ¿no? Sí, ya desde chico uno hablando con la gente de Tandil, de su ciudad, con la gente que lo formó, con los que eran sus compañeros de escuelita en el Club Independiente, ya todos te dicen que el US Open era el título, era el trofeo que él quería ganar desde chico. No Roland Garros, ni Wimbledon, no, era el US Open. Vos sabés que pienso, bueno, hay muchísimas cosas en el libro y uno cuenta un poquito para que le guste, pero me parece, retomando lo que contabas de la Copa Davis, en el 16 él se propuso, me parece que dijo, la gano y basta. Y me parece que tiene razón. Bueno, el país quiere la Copa Davis, acá está. Ahora déjenme vivir. Sí, fue como una ilusión que fue creciendo poco a poco, porque él de las 4 series que la Argentina juega ese año, las 4 de visitante, él regresa recién en la segunda contra Italia en Pesaro, juega dobles con Guido Pella, y después tocó una semifinal durísima, que era contra Gran Bretaña, el campeón vigente, contra Murray, que si bien era el número 2 del mundo, ya era el mejor jugador del año. Y bueno, y ahí logra ese batacazo, ese partido que creo que va a quedar entre los 4 o 5 mejores de la historia del tenis argentino, que Del Potro le gana a Murray. Y bueno, después, a la final, si pasamos estas semifinales, ¿por qué no íbamos a pensar en poder ganar la final? Que además Croacia había perdido a Ćorić, ¿no? Que estaba lesionado, una lesión de rodilla. Fue como una ilusión que se fue aumentando poco a poco. Él se sintió muy bien, muy arropado por el cuerpo técnico de Daniel Orsanic, con la dirigencia de ese momento.
No había una gran estrella que lo opacara, quizás como en otro momento en Nalbandián. Sí. Todos estuvieron en su lugar y bueno, fue realmente histórico, maravilloso. El libro de Gustavo Fernández, cuando lo presentaste había una multitud de gente acompañándote y acompañándolo. Y me parece que también lo querés mucho, ¿no? Al libro. Sí, sí, muchísimo. En parte son comparables porque casos distintos, totalmente distintos, pero son ejemplos de superación. Claro. Del Potro con sus problemas de muñeca y tanto tiempo inactivo, y Gusti Fernández, obviamente, después de haber padecido al año y medio de vida un infarto medular que ya no le permitió caminar, y pese a eso, que para muchos podría ser un drama, sí. Él lo naturalizó, potenció sus cualidades y se convirtió en el mejor jugador de tenis del mundo en silla de ruedas, y realmente es un chico sensacional que deja una gran enseñanza. Sí, me llamó mucho la atención también la empatía que tiene con vos, ¿no? La relación que tejieron de alguna manera. Sí, la verdad que fue casi de casualidad, diría. Un poco a Gusti lo empecé a tratar más al mes que salió publicado este libro, fue en junio de 2017, y en julio de ese año viajo a Wimbledon para cubrir el torneo por La Nación, y justo esa semana Gustavo llega al número 1 del mundo, que fue muy especial para él, fue emocionalmente muy fuerte. Y bueno, ahí hicimos algunas entrevistas, tuvimos muchas charlas y hubo una muy linda conexión. Y la verdad que me fui de Londres pensando que era un gran personaje para un segundo libro. Se lo propuse al tiempo, le gustó. Primero le sorprendió porque es un chico de 25 años, pero así todo tiene una vida espectacular, es de una familia de sangre deportiva. Su padre fue basquetbolista, hoy es entrenador de básquetbol, su hermano es basquetbolista en Italia. Así que es una gran historia, y bueno, con el prólogo escrito por Rafael Nadal, ¿no? La selección argentina de fútbol empieza ya la preparación final para la Copa América Brasil 2019. Lionel Scaloni, el entrenador, y el director de selecciones nacionales, César Luis Menotti, presentan en esta conferencia de prensa la lista definitiva de los jugadores que van a representar a la selección en la Copa América en Brasil. Los jugadores que además van a actuar previamente en un amistoso frente a Nicaragua en San Juan. Universo Deportivo, entonces, junto a la selección argentina, presenta en este informe la palabra del entrenador, la palabra de Menotti, y por supuesto vamos a tener también el acompañamiento de la selección argentina en el partido en San Juan frente a Nicaragua y en la Copa América, aquí en Universo Deportivo. Bueno, creemos que están los mejores que consideramos en este momento para un momento importante de la selección, y los jugadores que bien decís vos que algunos que no han estado fue porque estaban lesionados al momento de la anterior convocatoria, pero siempre estuvieron en consideración. Y con César, bueno, tenemos la mejor, siempre estamos al tanto, cada cosa que hacemos se lo comentamos, estamos en la máxima sintonía y creemos que es la manera de trabajar porque es lo que nos llevará a conseguir resultados. Las expectativas superan, más allá de las responsabilidades que hay en esta competencia, pero en mi cabeza son superadoras. Es decir, uno tiene el sueño de recuperar una conducta de selecciones, ¿no? Donde la selección argentina esté incluido en los próximos calendarios, cosa que hasta ahora no hemos podido. Yo cuando llegué ya estaban los calendarios establecidos, la fecha establecida, los partidos amistosos establecidos. En lo directo, optimista como siempre, y acompañando los que hemos vivido en la selección nacional. Sabemos muy bien que las selecciones no son definitivas desde un comienzo. Uno cuando trabaja con los mejores que cree en este momento, pero esto no cierra puertas a nadie. Al contrario, las puertas de la selección están siempre abiertas porque no somos adivinos los entrenadores. No sabemos si mañana no aparece un Messi, no sé, en Córdoba. ¿Sí? No son puertas cerradas. Hay una obligación ahora y hay una responsabilidad. Representamos una historia muy especial los argentinos en fútbol. Pero esto no nos aparta también de tener la cabeza puesta en desarrollar después de esto, en los nuevos calendarios, una participación distinta.
Leonel Hernán O'Donnell, de Universo Deportivo. En tus primeras conferencias, o en las primeras, hablabas de la búsqueda de un abanico lo más grande posible de ver futbolistas para ver quiénes podían estar aptos para la selección. Y otro objetivo era darle un estilo directo de juego, que es un poco lo que te gusta o lo que se usa ahora. ¿Esos objetivos los pudiste cumplir? ¿Te quedó algo por ver? ¿Te quedó alguna situación que no hayas podido resolver o alguna deuda, si se quiere, con algún futbolista? ¿Pudiste cumplir con esos objetivos? Bueno, el primero es evidente, como dijo César, nos hubiera encantado, y coincido plenamente con él, porque cada vez que nos veíamos, nos mirábamos a las caras diciendo, todo muy bueno, pero necesitamos entrenar, necesitamos ver a los jugadores, porque llega un punto de que analizamos y no podemos verlo a los jugadores. Muchos de los jugadores que hay en el fútbol argentino, que coincido con César, pueden tener el nivel incluso mayor que algunos futbolistas, pero lo tenemos que ver, lo tenemos que entrenar. A la mayoría de jugadores que yo tuve cuando era en el otro cuerpo técnico y en estos 6 partidos fueron jugadores que ya había tenido y me guié más por eso, porque los conozco, propio por lo que decía César, porque sé cómo sienten, porque lo he visto entrenar. Es fundamental verlo entrenar. El hecho de no haber podido conocerlos más es propio porque no había tiempo. Esperemos que en un futuro tenemos la esperanza de que se pueda hacer. Y el resto, bueno, la manera de jugar, lógicamente, nosotros tenemos una idea. No significa que jugar directo no significa perder la pelota cada rato. Me refiero a que cuando uno roba la pelota, lo que tiene que pensar es atacar en el arco contrario. Tener la pelota por tenerla es lo que yo considero que hay veces que no tiene sentido, pero si hay que tenerla se tiene, pero lo importante es que el jugador entienda que cuando uno roba la pelota, sobre todo en posiciones bastante ofensivas, lo primero que tiene que hacer es pensar en el arco rival. Nada más. Creemos que eso los chicos lo tienen en claro y jugadores de buen pie tenemos para jugar de diferentes maneras, pero creemos que esa es la ideal. Seguimos la charla con Sebastián Torok. Pensaba un poco, Seba, este tema que decía al principio, ¿no? Que realmente es muy serio, pero que es necesario ponerlo sobre la mesa, ¿no? Echarle luz. Y creo que vos lo hiciste a principios de este año con la nota Trungelliti, describiendo un poco toda la situación que pasa, incluso con una continuidad de notas sobre las apuestas clandestinas en el tenis, ¿no? Sí, realmente el tema de las apuestas clandestinas y de los amaños, como dicen en España, sí, los arreglos de partido, es algo que no es nuevo, pero que la mayoría decide callar por temor, muchos lamentablemente por complicidad. Y bueno, el caso de Marco Trungelliti, que en febrero decidió contar su historia, sí. Esa denuncia que él hace en el año 2015, luego de tener un intento de soborno que él rechaza, y que a partir de una investigación que se genera allí, de la TIU, la Unidad de Integridad del Tenis, que se encarga de todos estos temas anticorrupción, caen 3 argentinos a partir de esa investigación, y él empieza, como lo que él cuenta, a recibir muchos hostigamientos de parte de muchos jugadores locales, y que se siente tan mal realmente por algo que él no hizo, él no quiso acusar a ellos, según sí. lo que cuenta. Bueno, quiso salir a contar su verdad, porque hasta el año pasado él era apuntado como el topo, como el buchón, y él realmente no se sentía bien y decidió contar todo lo que vivió, con lujo de detalles, desde aquel momento en el que lo citan en un café de Belgrano supuestamente a ofrecerle un sponsoreo, y en realidad era para tentarlo a entrar en una red oscura de arreglo de partidos. Claro. Muchas veces el tenista o cualquier persona en este tipo de situaciones tiene que comprender que cuando alguien rechaza o denuncia, el que investiga o el que interroga, o en este caso la unidad de transparencia, le pide que dé toda la información posible. Todo. Su teléfono, aunque en este caso, como él no estaba investigado, sí. él denunció, él no entregó su teléfono, pero sí obviamente capturas de pantallas de los mensajes que recibía, claro. No solo de teléfono, sino de Facebook. Sí. Ese fue una cuestión clave, porque uno de los ofrecimientos que él recibe luego de su primera reunión fue a través de Facebook, y allí salió el número de este posible
apostador y la persona que lo invitaba a ingresar en esta red de amaños, y a partir de ahí empezaron a triangular los números de teléfono y cayeron otros tenistas. Claro, eso es lo que muchas veces tienen que comprender, y me parece que el camino es uno solo, ¿no? Es el camino de Marcos. Muchos tenistas lo apoyaron abiertamente. Sí. Leo Mayer tuvo una expresión muy significativa, ¿no? Leo Mayer, Del Bonis, sí. El propio Del Potro, sí. Daniel Orsanic, muchos de ellos lo conocieron porque Trungelliti fue sparring en lo que hablábamos recién, en las semifinales y en la final de la Copa Davis 2016. Sí. Guido Pella también, con algunas diferencias que tiene con Trungelliti, pero también todos reconocen que estuvo bien en hacerlo, y que si los otros jugadores argentinos, los que ya fueron sancionados, se equivocaron, bueno, tienen que cumplir. Lamentablemente, Hernán, es un problema muy grande, y estas redes se aprovechan sobre todo de los jugadores que están desde el puesto 200 hacia arriba, esos jugadores que tienen muchas limitaciones para desarrollarse profesionalmente, sí. Porque, por ejemplo, ganar un future en forma legal, entre comillas, representa ganar un cheque de $900. Sin embargo, dejarse perder un partido, por lo que contaba Trungelliti, podés llegar a ganar 2.000 euros. Entonces, a un jugador de esa categoría les representa poder viajar un mes. Claro. Entonces, muchos tentados lamentablemente caen en esas manos, ¿no? Sí, había un jugador austríaco que entrevistaste, o salió en La Nación, sí. Por lo menos, que hace referencia, suizo, sí, que estaba entrenando aquí y que ocupa el puesto 600 y pico, pero que también hacía referencia un poco a esa situación y hablaba mucho de la indefensión, ¿no?, que tiene el tenista. Sí, porque sobre todo en los futures y también en los challengers, en la segunda y tercera categoría del tenis profesional, están totalmente desprotegidos, sobre todo en los futures. Sí. Hemos visto en estas semanas, en estos meses, imágenes de los apostadores, muchos de ellos afuera del club, con sus teléfonos, porque además hay un tema que es muy perverso, hay una suerte de delay entre lo que uno ve en vivo y lo que puede llegar a hacer la apuesta en internet de 10 segundos, que para unos puede ser mínima, pero no, en vivo, en la apuesta, realmente sacan diferencia los apostadores. Entonces, claro, y muchos de los que están afuera de los clubes, que pueden tener acceso, que pueden observar lo que ocurre en las canchas, bueno, la policía no los puede quitar porque están afuera de los clubes, no están invadiendo, claro. Sí. Es un tema muy, muy complejo que la Federación Internacional de Tenis realmente debe solucionar, ¿no? Una cosa que me preguntaba, y quizás vos tengas la respuesta o el conocimiento, es, ¿hay un mercado para eso? Porque para que exista toda esa situación, hay mucha gente que apuesta. Enorme, mercado enorme, y además es, digamos, entre comillas, yo nunca lo hice, pero es atractivo, es divertido, porque se pueden apostar los puntos, los games, los sets, claro. No solo los partidos ganados o perdidos. Sino quién gana el primer punto. Sí, y lamentablemente lo que muchos jugadores me comentaban en off, muchos de ellos, es que los que se meten en estas redes de empezar a arreglar partidos por el tema de apuestas, ya una vez que se meten es muy difícil que salgan. Es muy complicado. Y uno puede ver en las distintas sanciones, hay muchos jugadores, sobre todo de Europa del Este, hay muchísimos sancionados de por vida, claro. Porque una vez que los agarran, no quieren, entre comillas, vender a quiénes son las personas que lo meten en estas redes oscuras, ¿no? Sí. Sebastián, ¿cómo ves los cambios en el tenis argentino? Ha habido un cambio de autoridades importantes con la llegada de un grupo con Agustín Caleri a la cabeza, que tiene una experiencia tremenda, ¿no? Muy grande todos, ¿no? Mariano Zabaleta, Chucho Casuso, toda la gente que está, el mismo Gaudio, ¿no?, trabajando. Sí, a ver, ya de por sí me parece muy saludable e interesante que exjugadores, sobre todo que han tenido tanta experiencia, se involucren en el tenis. También creo que no es lo mismo ser tenista o deportista o ex tenista que dirigente. Y sé que muchos lo están comprobando, que realmente se creían que era quizás un poquito más sencillo manejar una asociación. Son tiempos muy, muy complicados, la asociación tiene sus deudas, tiene sus problemas económicos, como muchísimas asociaciones deportivas en el país. Creo que en algunas acciones se han equivocado esta nueva conducción, en otras creo que tienen buenas intenciones. Todavía no se cumplió un año, ¿no? En mayo recién se va a cumplir un año. Creo que fue muy desprolija la salida de Orsanic.
Me parece que allí se han equivocado, más allá de que obviamente Gaudio, Coria y Cañas estaban muy capacitados para ser capitanes, y ahora Gaudio que va a hacerlo en las finales de la Davis, pero me parece que esa fue una pequeña manchita, ¿no? La salida de Orsanic, que no merecía hacerlo de esa manera. Pero después es muy amplio y es muy complicado el tema de generar recursos, ¿no? Creo que no hay, una vez lo dijo Acasuso, no hay que subestimar el tema de cómo generar nuevos recursos. Gracias, Sebastián, un placer. Un gusto. Sebastián Torok en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción, comunicarse al teléfono 4815-3290, interno 558. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Ojalá haya pasado un momento entretenido. En la próxima edición vamos a continuar hablando de la Copa América Brasil 2019, las selecciones que van a participar, por supuesto los protagonistas, todo lo que se refiere al gran torneo de este año que es la Copa América. Además, claro está, la Fórmula 1 Internacional, los Jaguares, el rugby internacional, todo lo vinculado al deporte. Pero por supuesto la selección argentina de fútbol, el partido frente a Nicaragua que va a jugar en la provincia de San Juan, la despedida ante su público, la llegada a Brasil, todo lo que tiene que ver con la Copa América va a estar en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.